es importante que entendamos por qué Dios nos está encaminando a este tipo de entendimiento. Somos especiales como iglesia. Así como somos especiales como hijos, somos especiales como iglesia. Dios ha puesto algo poderoso sobre esta casa. Y estamos viendo la manifestación poderosa de la presencia de Dios. Más nos vale que sepamos discernir cuando Él está aquí. Jesús le dijo a Jerusalén: oh Jerusalén, se entristeció. No conociste el tiempo de mi visitación. Por lo tanto, le dijo Jesús, no quedará piedra sobre piedra. Te van a rodear, te van a destruir, le dijo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no conocieron quién era Jesús. Ellos conocieron a carpintero, hijo de María y de José. Y cuando Jesús entra a un lugar, iglesia, el pueblo se pone de pie y rinden homenaje al rey. Eso es adoración. Nabucodonosor dijo que el que no adorara la estatua le volaba la cabeza. Y Daniel sabía que su adoración le pertenecía única y exclusivamente al Todopoderoso. Y cuando pasaba Nabucodonosor, todos se postraban. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no se postraron. Pero nosotros debemos saber que cuando el rey entra a un lugar, él es digno de adoración. Esto no es una cuestión de costumbre, esto es una cuestión de entendimiento. Nuestros niños y nuestros adultos deben de conocer cuando Dios ya llegó, cuando su presencia ya está en un lugar. Iglesia, no podemos tomar como liviana cosa la presencia de Dios. Al que mucho se le da, Dios está haciendo cosas maravillosas en este lugar y su presencia está aquí. Él nos está encaminando al conocimiento de la verdad, al entendimiento de la verdad. ¿Para qué? Para que seamos obedientes. Cuando todos nos alineamos al propósito, a la obediencia, al orden de Dios, su presencia se hace irresistible y Él nos cubre con sus alas y cosas empiezan a pasar. El día miércoles estábamos en la práctica, no había nadie aquí. La única persona que estaba era Katia allá atrás con Vladi, y de ahí los músicos adoradores acá. Y vimos que la persona entró y nosotros en plena adoración estábamos adorando a Dios. No estábamos practicando, estábamos adorando a Dios. Dios estaba aquí y Él era más importante aún que la persona que entró, pero la persona también era importante. Y adoramos al Señor. La señora entró y se postró y lloró, y lloró, y lloró, y lloró. Nunca había venido a este lugar esa señora. Y yo me acerco y le digo: señora, le digo, ¿le puedo ayudar? Yo soy el pastor. Y me dejé mover por el Espíritu Santo y le dije: esta es su casa, aquí está la presencia, quédese en su casa. No le dije más. Y me dijo: pastor, me dijo, le doy testimonio, me dice, llorando. Yo estaba caminando allá afuera, me dice, cuando algo me jaló. Yo sentí la presencia de Dios, me dijo, y no pude dejar de adorar, dice. Y me metí, me dijo, no me importó lo que usted me fuera a decir o lo que la gente me fuera a decir. Yo me metí. Iglesia, nosotros hemos estado en la presencia y nos queremos ir ya. Y hay gente que no conoce gloria, ni presencia, ni unción, y están anhelando entrar y encontrar un lugar donde la presencia de Dios se mueve. La religión no ofrece eso. Por eso es que nosotros no somos una religión. Nosotros somos hijos de Dios que sabemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe cómo? Sin prejuicios, sin condiciones. Dios te acepta tu adoración sin importar qué tan imperfecto. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? Él está acá. Siéntete bienaventurado porque Él está acá. Siéntete preocupado si Dios no está acá. Sería un acto religioso más. Su presencia está aquí. Y cada vez va a ser más fuerte el discernir de nuestro espíritu a Él. ¿Sabes por qué? Te doy una buena noticia. Porque has aprendido a renovar tu mente y te has despojado de aquel peso que te asedia. Todo aquello que te estorba en tu mente, en tus emociones, lo has dejado allá afuera. Y por eso te hace fácil sentir la presencia de Dios. Pero no eres tú, es la gracia, el favor, la misericordia del Espíritu Santo sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te quiere llevar. El Señor no quiere que te quedes como aquellos que oyeron de Él pero nunca le conocieron. Él es el Señor de aquí. Él es el Señor de nuestras vidas.
El protocolo le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es mejor un día en tu presencia. Mejor es un día contigo, Jesús. Oh sí, Señor, es mejor un día, un minuto en tu presencia, Señor. Ayer ya pasó, Señor. Hoy es la oportunidad que nos das para acercarnos a ti, Señor. Escuche lo que dice la Biblia. Así que arrepentíos y convertidos. Levanta su mano derecha. Aquí estoy yo. Diga conmigo: arrepentíos y convertidos. Ahora diga conmigo: arrepentimiento y conversión. Dígalo fuerte: arrepentimiento y conversión. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de actitud, cambio de idea, cambio de razonamiento. Arrepentirse no es sentirse mal. Porque yo ayer me sentí mal, pero hoy volví a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento, se llama remordimiento. Arrepentidos y convertidos. Oiga el mandato de Dios: para que sean borrados nuestros pecados y vengan del Señor tiempos, temporadas, estaciones, tiempos de refrigerio. Arrepentirse es ser humilde y reconocer que lo que yo entendía y lo que yo sabía no me había llevado muy lejos. Eso es arrepentimiento. Saber y entender que Dios nos está reenseñando. Estamos desaprendiendo y Dios nos está reenseñando. ¿Para qué? Para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder, en la demostración del Espíritu de Dios. ¿Alguien está acá? Oiga lo que Dios está haciendo. Dios está trayendo un tiempo de refrigerio a esta casa, porque la intención de Él es que nosotros nos convirtamos. ¿En qué? Yo no me puedo convertir en algo si no tengo una forma anterior. Dice: conviértanse, cambien de forma, cambien de una cosa a otra. Dios quiere que seamos restaurados. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué Dios está diciendo esto? Porque Jesús viene pronto y la iglesia tiene que saber cuando Jesús venga. Y Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha es una iglesia que sabe arrepentirse. No estoy diciendo una iglesia perfecta, no estoy diciendo una iglesia que no peca, no estoy diciendo una iglesia que no vive en un mundo, no estoy diciendo una iglesia que es de carne y hueso. Es una iglesia que sabe ir a la sangre del Cordero. Es una iglesia que conoce quién es Jesús. Es una iglesia que sabe para qué sirve la sangre. Arrepentimiento, conversión, porque Dios viene solamente por una iglesia que sabe oír su voz. Solamente una iglesia que sabe oír su voz. Lea el siguiente versículo conmigo. Bájale un poco, Miguel, por favor. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía ¿a quién? ¿Que envía a quién? Sí, es que si nosotros no sabemos servir la mesa, si nosotros no sabemos qué hay en la mesa, si nosotros no sabemos que el Señor ya sirvió una mesa, que hay tiempos de refrigerio para la iglesia, ¿cuándo podríamos discernir entonces que el Rey viene pronto? Cuando la mesa está servida es porque alguien importante va a entrar. Cuando se sirve un banquete, cuando se arregla un lugar para una fiesta, es porque alguien importante va a llegar. Y Jesús viene pronto por la iglesia. ¿Cuántos están conmigo? Lea el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Qué dice? Diga conmigo: tiempos. Diga conmigo: tiempos. Más fuerte: tiempos. Levante su mano derecha y diga: este es un tiempo. Jesús le dijo a Jerusalén: no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cómo dice? Vuélvalo a leer fuerte. A quien de cierto es necesario que el cielo, hasta el tiempo ¿de qué? ¿De qué? Ajá, escuche esto. Los tiempos están siendo restaurados.
Este es un tiempo de restauración. Y el Señor me decía en la madrugada esto, me decía: hijo, tienes que ser restaurado y la iglesia tiene que ser restaurada, pero tú no sabes a qué imagen debe de ser restaurada. Tienes que entender, ¿restaurados a qué? Iglesia, recibamos restauración. ¿Restauración a qué? Y Dios me dijo esto: a la intención original, a mi imagen y a mi semejanza. Podemos ser restaurados en levitas, pero eso no es la voluntad de Dios. Los levitas fueron para el pacto, aunque eran sacerdotes. Jesús estableció un parámetro, una medida y una estatura de la imagen que Él quiere ver en nosotros antes de que Él venga. Y esto es una imagen de restauración que tiene que ver con nuestro hombre interior, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestra forma de pensar, de decidir, con nuestra voluntad. Efesios 4:13. Vayan todos conmigo. Dios va a enviar a su Hijo, y su Hijo está retenido en los cielos hasta que todas las cosas sean restauradas. Dios nos está devolviendo, iglesia, a usted y a mí. No estoy hablando del cajón, le estoy hablando de usted y yo como iglesia, como el cuerpo. Dios quiere que su cuerpo sea restaurado a una intención original. Dios quiere que usted sea como Adán en cuanto al poder, en cuanto al propósito, en cuanto a la autoridad. Y si nosotros no entendemos de autoridad, nunca vamos a ser restaurados a lo que Dios quiere que nosotros seamos para Él. No podemos, mire, Dios no viene por una iglesia desnutrida. Dios no viene por una iglesia con polio. Dios no viene con una iglesia llena de parásitos. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Significa que sabe renovar su mente. No debe de haber arrugas en nuestra mente, en nuestra alma, ni en nuestro entendimiento. Este es el parámetro. Este es el estándar que usted y yo debemos de buscar. Para eso Dios estableció las autoridades espirituales. Efesios 4:11. Léalo, por favor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, oiga, el fin de los ministerios y de la autoridad. ¿Por qué necesitamos ser restaurados y conocer la autoridad? Hay un fin del conocimiento de la verdad. Hay un fin del entendimiento de los llamados y los ministerios y las autoridades que Dios le da a usted y a mí. ¿Alguien está acá? Porque aquí no solo yo soy pastor, aquí hay otros pastores, hay otros profetas, hay apóstoles, hay evangelistas. Lo que pasa es que no han salido a luz, pero ahí está ya el fruto en su corazón, en el espíritu. ¿Alguien está conmigo? Oiga la restauración, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un fin, que es la edificación de los santos. Usted y yo, la autoridad es edificativa más que restrictiva. El llamado que Dios le dé y la posición y la autoridad que Dios le dé no tiene que ver con manipular ni ejercer dominio sobre las personas. Mire, la autoridad y el señorío que Dios quiere que nosotros vayamos y seamos restaurados en Él no tiene que ver con ejercer dominio sobre nadie que sea igual que yo. Sí, con lo demás espiritual. Dios le dijo a Adán que ejerciera dominio sobre todo, menos sobre los humanos, a fin de edificar para la obra del ministerio a los santos, para el cuerpo, para la iglesia. El cuerpo de Cristo es usted y yo, pero el cuerpo tiene una cabeza. Y si las manos no están pegadas a la cabeza, no son nada. Y aunque tengan toda la fuerza del mundo, quítele el brazo a un levantador de pesas y ese brazo sin la cabeza no es nada. Sin el cuerpo tampoco, sin el hombro tampoco, sin el cuello tampoco. Hay un cuerpo y el cuerpo de Cristo está siendo restaurado. ¿Sabe cuándo y cómo? Cuando nosotros entendamos el origen, el plan original. Nosotros no somos imitadores, no tenemos que ver a nadie para querer ser como Cristo. ¿Alguien está conmigo? Nosotros tenemos que ir al plan original y entender cuál es el plan original. Oiga lo que dice el estándar de lo que Dios quiere de usted. Por eso dice: conviértanse, porque estamos deformados. ¿Cómo soy yo, verdad? Interiormente. ¿Qué forma tendrá nuestro hombre interior? Si Dios dice transfórmense, conviértanse. ¿En qué estamos convertidos entonces? Si Dios quiere que nos convirtamos. Versículo 13.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, hay un fin en cuanto a la restauración y es el de que todos, diga conmigo todos, lleguemos a la misma medida de fe, a la misma medida de entendimiento, del conocimiento del Hijo de Dios, de Él, de Jesús. ¿Cómo esperamos a alguien que no conocemos? ¿Cómo? Estamos esperando a Cristo? ¿Quién es Cristo? El que murió por mí en la cruz. Sí, pero ¿lo conoces? No pregunté que si sabes de Él, porque todos saben, hasta títulos reciben de quién es Jesús. Pero la intimidad, ¿has tenido intimidad con Jesús? Porque esa es la medida que Dios quiere que usted y yo tengamos, y la estatura. Lee una vez más. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, hija. A la medida de la estatura, medida es peso. Estatura es estatura. Está fácil, ¿verdad? Podemos confundir las dos palabras. Medida, peso, estatura. Oiga, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud. La palabra plenitud es pleno, completo, que no le falta nada. Jesús viene por un cuerpo completo. ¿Alguien está acá? Jesús no viene por un cuerpo mutilado, ni por un cuerpo impedido, ni un cuerpo minusválido. Por eso es que esta carne no va a heredar el cielo. Dice la Biblia que lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a pasar ahora. Y nosotros como iglesia debemos de arrepentirnos todos los días. Hay gente que cree que solo se arrepiente para recibir a Cristo. Eso es una mentira del diablo. Se arrepiente uno para recibir salvación en ese momento, pero después tu vida es una vida completa y plena de arrepentimiento todos los días. Diga conmigo a alguien todos los días. Esto no es solo cuando venimos el domingo. ¿Qué si el martes viene el Señor? ¿Alguien está acá? Dios quiere que busquemos una medida. Y el conocer a Jesús es conocer su voluntad. La voluntad de Dios está basada en el entendimiento de la autoridad que Él es para nosotros. Por eso Dios nos encaminaba y nos ha encaminado desde la base, desde el fundamento del sacrificio. La obediencia, lo que Jesús nos dio, lo que Jesús hizo, lo que Jesús es y lo que Jesús puede hacer para nosotros. La gracia, el entendimiento del propósito de Dios para nosotros como iglesia, el entendimiento de Dios para nosotros, de su voluntad para nosotros como iglesia y como cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo más. Nosotros somos un cuerpo que está supuesto a manifestar la gloria de Dios, porque la creación misma anhela ardientemente la manifestación gloriosa de los sobrinos de Dios. Solamente los hijos pueden manifestar el cuerpo. Y el cuerpo, la plenitud es todo. Diga conmigo todo. Diga conmigo autoridad. Wow, eso es bien poderoso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ver siempre el modelo original, que es Jesús, el segundo Adán. Él es el modelo que usted y yo debemos de buscar. Si algo bueno usted ve en su hermano, sígalo y hágalo, imítelo, porque él está imitando a Cristo. Si algo malo ve usted en su hermano, ore por él. No lo juzgue ni lo critique, porque él está hecho también a la misma semejanza. Y él también está caminando y ellos están caminando a ser convertidos. El mismo fin, el mismo propósito que tiene la persona que está a la par suya, tiene usted por estar acá, que es buscar conocer a Dios y ser tocados y transformados por su bendita palabra y por su presencia gloriosa. ¿Alguien está acá? Dígale a la persona que está a la par suya, ahora sí con entendimiento, qué privilegio estar a la par tuya. Ahora usted contéstele, pero es un honor que estés a la par mía, dígale. ¿Sabe por qué lo hacemos con temor? Porque no tenemos la identidad totalmente revelada. Romanos 12:3.
nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Piense en sí con cordura, de acuerdo a la medida del don de fe que Dios ya le repartió a cada uno. Dice Primera de Juan que a los que Dios llamó, a los que Dios escogió, les dio potestad de ser hechos. ¿Por qué le dice usted a la persona que está a la par suya es un privilegio que estás a la par mía? Porque usted es un hijo y porque usted es una hija. Por eso, tenga cuidado de quién habla, porque puede que esté hablando de un hijo y los hijos tienen autoridad. ¿Alguien está conmigo? Y por eso, hoy como iglesia, oiga esto, y lo que yo estoy enseñando yo no estoy manipulando nada, es el Espíritu de Dios trayendo a este lugar un río y nos vamos todos en el mismo barco. El que yo sea el capitán del barco, lo único que me hace es más responsable, pero no mayor ni menor que nadie. Yo tengo la medida de fe y la identidad de la responsabilidad y del propósito que yo tengo en esta casa. Por eso yo le honro y le valoro y me corresponde orar por usted. ¿Sabe por qué? Porque esa es mi responsabilidad como parte del cuerpo. Imagínese la mano jalándose el pelo a la cabeza al mismo. La responsabilidad que Dios me dio a mí como cabeza es esta. Míreme, míreme. ¿Qué es lo único que usted ve sin cubrirse? Por eso es lo más fácil de criticar, porque lo demás está escondido. Y en el ministerio así es. Lo que más se nota. Y los que hacen, los que trabajan. Los que trabajan y los líderes son los más vulnerables a ser atacados. ¿Sabe por qué? Porque están descubiertos, todos lo ven. Míreme, solo la cabeza y las manos. Esto es una sombra de lo que tiene que ser en el espíritu. ¿Por qué Dios dice que somos un cuerpo? Porque dice Pablo en 1 Corintios que todas las coyunturas juntas se ayudan mutuamente para edificarse. ¿Sabe por qué? Porque todos somos importantes en el reino de Dios. Escuche, usted tiene una medida de autoridad de acuerdo a su propósito y a su llamado. No tiene más autoridad que la que Dios le dio. Así le dijo Jesús a Poncio Pilato. Tú tenés autoridad por tu llamado, por tu posición, pero esa te la dio mi papá, le dijo Jesús. ¿Alguien está acá? Todos tenemos autoridad de parte de Dios. Podemos hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. Y si no estamos en Jesús, pensamos así. Pero tenemos una autoridad, aunque ni Dios se mete. Y eso se llama voluntad propia y libre albedrío. Pero dice la Biblia, joven, sigue los impulsos de tu corazón. El corazón es engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas. Tengan cuidado cuando oigan a su corazón. Pero quiero que sepas, dice, que por todo darás cuentas. Todo. Nos dio Dios autoridad, libre albedrío, autoridad, poder sobre nosotros mismos. Y cuando venimos a Jesús, nuestro propósito y nuestro llamado está limitado a ese mismo propósito y ese mismo llamado. Yo no puedo dejar que mi rodilla quiera ser hombro, ni mi oreja quiera ser nariz. ¿Alguien está conmigo? Dios constituyó el cuerpo y le dio dones a los hombres para edificarse mutuamente. Si usted une su fe a la de su hermano, eso se llama coyuntura. Usted hace más fuerte el cuerpo. Pero si usted no quiere unirse a su hermano, usted está dejando enclenque, decimos en Guatemala, el cuerpo. Por eso es importante la persona que está a la par tuya, aunque tenga la cara que tenga. Dígale, eres importante. Dígale, vamos, dígale. Dios nos ha dado un nivel de autoridad a cada uno. Tu llamado y tu propósito está sujeto a una autoridad. No hay tal cosa que mi cuerpo quiera andar solo sin cabeza. Imposible, ¿verdad? Imposible. Que solo las gallinas, pero solo les dura un ratito, ¿verdad? Las gallinas son las únicas y algunos cristianos que andan corriendo sin cabeza. Y los patos, ¿verdad? Los que más bulla hacen, aleluya.
Levante su mano derecha y diga: yo soy un hombre o una mujer que entiendo autoridad. ¿Por qué es importante la autoridad sobre tu vida? Porque es parte de la restauración del sacrificio de Jesús. Sin autoridad en tu vida, el diablo va a hacer de todo, desastres en tu vida. La única autoridad que hace que el enemigo retroceda es la autoridad de Jesús sobre tu vida. Jesús dijo esto, San Juan 15 creo yo: yo soy la vid, dijo, y mi padre es el labrador, dijo. Así dijo, ¿verdad? El viñador, el labrador. Yo soy la vid, dijo, y vosotros los pámpanos. Si ustedes no están en mí, dijo Jesús, no van a llevar fruto. Y si lo llevan, se secan y se mueren, dice. Jesús dice más adelante: sin mí nada podéis hacer. ¿Alguien está conmigo? La iglesia debe de permanecer siempre sujeta a Jesucristo. La iglesia, Jesús está sometido al Padre, así dice la palabra. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En otro versículo, Colosenses capítulo 1 dice: y Jesús es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:19: y Jesús le dio Dios toda por autoridad sobre principados, sobre potestades, y la puso a sus pies y se la dio por cabeza a la iglesia. Dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13 que Jesús en el sacrificio exhibió públicamente principados y potestades, triunfando sobre ellos. Dice Mateo 28:18: por lo tanto toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dice Lucas 9 que Jesús le dio poder y autoridad a sus hijos para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos, para resucitar muertos. Hay una autoridad que Dios ya nos dio, que solamente es verdadera cuando estamos en orden. El desorden Dios lo desconoce. ¿Orden dónde, pastor? Primeramente en tu vida, hijo, en tu relación con Dios. Segundo, en tu familia. La familia es una sombra de la iglesia. La iglesia es la novia y Jesús es el novio. Número 3, dentro de la iglesia, dentro de la institución, porque la iglesia es una institución fundada y establecida por Dios. Las autoridades espirituales que Dios puso. Dice la Biblia anterior a eso, dice que el que quiera gobernar la iglesia debe de tener en orden su familia, debe de saber gobernarla. Gobierno es un sinónimo de autoridad. Diga conmigo: gobierno es un sinónimo de autoridad. No hay tal cosa como que la rodilla se va a enviar sola. No hay tal cosa de ministerio independiente. Eso no existe. ¿Usted sabía eso? Iglesias independientes, eso no existe. Quiero compartirle un video. Y antes de compartirlo, quiero explicarle algo. Este video nunca lo he traído a la iglesia. Nunca. Porque, número 1, no he sentido la necesidad. Y hoy lo traje no por necesidad. Porque gracias a Dios, yo no he discernido aquí a alguien que quiera causar división, ni que se haya rebelado contra mi autoridad o la autoridad de Dios sobre mi vida, para que se escuche más correcto. Escuche esto. ¿Por qué estoy trayendo este video? Solo quiero nada más que usted tenga testimonio de quién es su pastor. Yo, como hombre imperfecto, soy imperfecto, pero Dios en su gracia y su favor me envió de Guatemala a este país para obrar en su obra. Y hace 3, 4 años Dios me envió. Dios me posicionó, esa es la palabra correcta, en el ministerio. Y nunca, por favor, nunca vaya a malentender. Este video es un privilegio que yo lo tenga. Es un argumento legal delante del enemigo. Yo no tengo que probarle nada a usted. Yo sé que usted me ama. Usted no le importa que yo tenga papeles, título o no. Usted lo que va a ver es que el Espíritu de Dios esté sobre mí, que la palabra le bendiga. Eso es lo que usted debe de ver de un siervo de Dios. No cómo se viste, si tiene o no tiene. Con que tenga el Espíritu Santo, más que suficiente. Aleluya. Lo demás no le va a servir para nada. Pero lo eterno es eterno. Lo temporal va a ser quitado antes de que venga Jesús. Se va a revelar lo que no es verdadero cuando Jesús venga. ¿Cuándo? Cuando se quede. Escuche y ponga mucha atención
a lo que mi pastor dice. Esto fue el 9 de octubre del 2007, del 2006. Le voy a contar, ese fue el último día del aniversario que nosotros cumplíamos 5 años como iglesia. En ese video yo tengo 5 años de convertido. A los 2 años de convertido yo recibí el llamado de Dios a pastorear proféticamente. Y yo no lo entendí. Ese día me enviaron a abrir una iglesia y yo no lo entendí. Nosotros no abrimos la iglesia en el 2007, sino a finales del 2009. Pasaron 3 años casi para que pudiera el Señor darme la oportunidad de abrir una obra. Quiero que escuche detalladamente las palabras. Aún ni mi pastor sabía que yo iba a ser pastor en este tiempo. Sí sabía, y él tenía la idea porque él oyó a Dios. Y Dios le dijo que yo me iba a venir a este país para siempre. Y yo me enojé y yo me puse a llorar cuando él me dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo me veía a la par de él hasta que él fuera bien viejito. Pero los pensamientos míos no son los de Dios. Entonces le quiero poner esto para que usted sea bendecido. Oye, no, yo no estoy manipulando esto ni quiero tener más autoridad. No, yo tengo la autoridad que Dios me dio y ya. No puedo tener más, solo la que Él me da. ¿Alguien está conmigo? Escúchelo y póngale mucha atención. Ayúdame, Miguel, por favor, con el audio también. No sabemos con exactitud qué es lo que Dios tiene por delante. Si sabemos que son cosas buenas, si sabemos que son cosas preciosas y maravillosas, la que el Señor te va a permitir hacer. Espera pacientemente en Jehová. Tienes una casa, tienes un lugar en nuestro corazón. No sabemos si el Señor te traiga de vuelta pronto o el Señor tenga otros planes. Lo que sí podemos decirte es que su presencia siempre irá contigo y nosotros también estaremos contigo, hijo. Y recuerda, si el Señor decidiera que te quedes, tienes la misión de levantar a una iglesia, porque has sido llamado a lo apostólico, porque esta iglesia es una iglesia apostólica que te envía. Y yo sé que Dios te ha administrado, te ha preparado para hacer cosas grandes en aquel país. No olvides, aquí están muchos corazones que te aman, que te bendicen. Y mi Padre estará siempre orando. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tus hijos. Declaro, Padre, que tu presencia nunca le dejará. Declaro, Señor, que tú lo tienes en la palma de tu mano y le bendigo y le cubro con mi manto apostólico, Señor, que tú me has dado, para que Él haga cosas más grandes, cosas más grandes que yo, Padre. Bendícele, Señor, guarda, prospera. Y Señor, bendice a su esposa y a su hijo. Y declaramos que el regalo de la sanidad está sobre el cuerpo, sobre el brazo de Obed, para honra y para gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Nosotros venimos a este país por lo de mi hijo, pero los planes de Dios eran otros. Lo que le quiero compartir es esto. Mi pastor ahí declara la sanidad de mi hijo. En ese momento el cáncer lo tenía en el brazo. Y mi pastor dice, el regalo de la sanidad va a venir sobre la vida de Obed, dice. Solo existía Obed, no existía Zoe. Y él declara que yo voy a hacer cosas más mayores que las que él hizo. Eso es una paternidad y eso es una autoridad. Y él dice, esta iglesia te envía. En el 2009, en octubre, nosotros empezamos la iglesia en agosto del 2009. Hay otras fotos ahí, Miguel. Mi pastor
repentinamente llegó a los Estados Unidos y una noche me habla y me dice: Eric, junta a la gente con la que empezaste, el Señor me envió a ungirte. Yo fui enviado allá en Guatemala, pero a los 2, 3 años vino la afirmación y el siervo de Dios, mi pastor, vino y me ungió. Es la donde me están ungiendo, hijo. Ahí mismo solo pasa la linita abajo. Ahí déjala abajo, solo vete a la línea abajo. Ahí lo que él vino a hacer fue a confirmar lo que él había orado por mí sin el entendimiento, como le dijera, sin planificación. O sea, mi pastor no oró por mí porque sabía él que yo iba a abrir una iglesia. Él recibió de Dios la instrucción, me ungió, me envió y aquí vino y a través de la afirmación me confirmó eso. Y mi pastor es un hombre bajo autoridad. En el 2006 que venimos a Estados Unidos, ese día fue 9 de octubre. El día 9 de octubre tomamos un avión de Guatemala y yo me vine para Estados Unidos y entramos por Miami. El día 10, el apóstol Guillermo Maldonado le da cobertura a mi pastor ese mismo día, al día siguiente de que a mí me envían. Y yo no entendía nada de coberturas, porque no la necesitaba como no estaba abriendo una iglesia. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué le quiero expresar es esto? Le quiero expresar que gracias a Dios yo soy un hombre bajo autoridad. O sea, no me envié solo. No abrí el ministerio porque me dio la gana. Aún más como Moisés, yo rehusé al ministerio, al llamado de Dios. Yo le dije: Señor, yo no soy pastor, no puedo ser pastor. Y como no es lo que uno quiere, sino lo que Él dispone, el llamado es irrevocable. Y el Señor me ungió como pastor. Y yo me puedo ver en Moisés en ese sentido. Moisés se negó a ser el libertador del pueblo de Israel. Gracias, Miguel. Se negó a ser el libertador de Israel y el Señor lo envió al desierto a prepararlo 40 años, a afirmar ese llamado que él tenía. A pesar de que Moisés ya tenía el conocimiento de lo que Dios quería y aparte de eso tenía el lenguaje de los egipcios, porque él fue enseñado. Las universidades que Moisés visitó y las escuelas eran egipcias. Oportunidad y privilegio que tal vez no tuvieron los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos eran esclavos. Dios usó al ungido. Diga conmigo el ungido. Dígalo fuerte, ungido. Eso representa autoridad. La Biblia dice que Cristo es ungido. Él es el Mesías. Mesías significa Cristo y Cristo significa ungido. El espíritu que se va a mover muy fuerte antes de que Jesús venga por la iglesia es el espíritu del anticristo, el anti-ungidos. O sea, todo aquello que apunte a todo lo que representa autoridad. Vaya conmigo a Romanos 13:1 y ya voy a empezar a predicar en un minuto. Yo sé que ya la eternidad nos invadió. Aleluya. Usted sabe que la desesperación en un servicio donde la presencia de Dios está es parte de una cultura satánica. ¿Oyó lo que dije? Si usted se empieza a sentir incómodo por el tiempo es porque hay parte en usted todavía de la cultura que no agrada a Dios. ¿Quién le pone tiempo a Dios para ser bendecido? Señor, te bendecime, pero nada más una hora, por favor, porque después mira que tengo un compromiso. Seeking first the kingdom. Ok. Estoy hablando en el espíritu, por eso estoy hablando con autoridad. ¿Qué dice el 13:1? Todos juntos, 1, 2 y 3. Dos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, acarrea condenación para sí mismo. Ok, ¿cuántos entienden este versículo? Diga conmigo: toda autoridad es puesta por Dios. Y diga conmigo: el que resiste a lo opuesto por Dios, a Dios resiste. Vamos todos juntos a Números capítulo 16. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ponga atención. Escúchame, iglesia, vamos a terminar pronto, si Dios quiere. Escuche esto. Dios quiere que conozcamos origen.
y propósito de la autoridad. El hombre perdió su autoridad por un acto de desobediencia. 4.992 años el hombre vivió sin autoridad. Hasta que vino el Redentor, hasta que vino Jesús a restablecer, a restaurar esa autoridad sobre el ser humano. A través del sacrificio de Jesús, la iglesia, ustedes y yo recibimos lo que Adán perdió. La autoridad verdadera no es restrictiva. La verdadera autoridad permite a la gente soñar, permite a la gente desarrollarse en su llamado y en su propósito. Vamos a leer un poco de Moisés, porque Moisés representa al apóstol, Moisés representa al pastor, y Aarón representa al profeta y representa a los siervos de la casa. Pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque el desconocer las consecuencias de resistir a la autoridad de Dios trae consecuencias negativas sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestras pertenencias y aún sobre nuestros hijos. Resistir a la autoridad no es una cuestión de gusto. Reconocer la autoridad no es una cuestión de requisitos. El que Dios pone, sea tartamudo o no, es el que Dios puso. Aleluya. Si estaba viendo defecto en el siervo, ¿verdad? Sabe que Moisés era tartamudo. Y aquí se revela Coré. Diga conmigo Coré. No sea como Coré. Oiga esto. Coré era del linaje de la tribu de Leví. Era un siervo, un ministro. Coré. Y las autoridades superiores sobre el pueblo o la congregación de Israel, que eran 3 millones casi, era nada más Moisés y Aarón. Leamos todos juntos. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Ahí está. Y Datán, Abiram, hijo de Eliab. Y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente. ¿Qué tomaron? Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Ponga atención. Siempre que va a haber una disensión en un ministerio o una división, el Espíritu va a buscar gente que está sirviendo. ¿Alguien está conmigo? Siempre que el enemigo quiere destruir un ministerio, va a usar gente que está en el ministerio. Oiga, que están funcionando. Y aquí hay 250 ministros de mucho renombre. O sea, que esa gente que el pueblo conocía. No era cualquier persona. Siga leyendo. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué pues se levantan ustedes contra la congregación de Jehová? Oiga el argumento que presentan estos líderes delante de Aarón y delante de Moisés, que eran los ungidos. Diga conmigo, autoridad. Versículo número. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Oiga, y mire, y que se le revela el carácter de Moisés. La Biblia dice en Números capítulo número 12 que Moisés era un hombre el más manso de toda la tierra. Moisés dice que era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Sabe cuál fue su actitud? Adorar. Ponga atención cuando alguien se levanta en contra de su vida. Usted no tiene que pelear y ponerse, me da una patada, le doy 2, me dice 2 y le digo 3. Es más, llamo a la hermana y que le diga 4. Ponga atención. Y habló Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová. Aquí estaba Moisés después de orar, hablándole a Coré. Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Diga conmigo, santo. No, dígalo fuerte, santo. ¿Sabe qué significa santo? Apartado para, ungido para. Aquí Moisés dice: mañana el Señor me dijo que va a mostrar quién es la autoridad. Ellos eran apartados también y eran santos también, pero el espíritu de rebeldía no reconoce tu llamado. Sigamos. 5. Y habló a Coré y a todo el séquito: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. El que escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos, ¿qué? Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos, ¿qué? Delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será santo,
y esto os baste, hijos de Leví. Leví era la tribu que servía en el sacerdocio. ¿Está conmigo? Pero ponga atención, porque eran adoradores. Adorador es alguien que sirve. Para mí, los que vienen a hacer limpieza son adoradores tanto como los que nos subimos allá arriba. Aún van a un nivel mayor porque ellos hacen donde nadie los ve. O sea, no hacen lo que hacen para que los vean, sino que están adorando, están ofreciendo adoración. Porque le damos un aplauso fuerte al Señor por los que hacen limpieza. Eso es servicio, eso es levítico. Oiga, ponga atención. Dios le dice a Moisés, agárralos, diles que traigan su incensario. Ponga atención a la adoración y que le echen fuego e incienso y que se presenten delante de la presencia donde estaba el arca. Oiga Dios instruyéndole al siervo. Dios no le habló a Coré, Dios le habló a Moi. A Moi, diga conmigo Moi. Dijo en el 8, más a Moisés a Coré. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿es poco que Dios de Israel los haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministren en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estés delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos sus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Oiga lo que les está diciendo, se lo traduzco en español. Moisés le dice: ¿no les es suficiente tener un puesto de servicio? ¿Por qué quieren ser como los demás o quieren ser como yo? ¿Por qué quieren tener la autoridad? ¿No les bastó simplemente con ser parte del cuerpo? Quieren tomar el lugar de la autoridad. Eso es lo que Dios les dice. Porque a la única tribu que tenía el privilegio eran los de Leví, comandados por Aarón y por Moisés. Esto es bien poderoso. Sigan leyendo. Versículo número 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntás contra Jehová. ¿Contra quién se juntaron? Sí, porque el que se mete contra la autoridad se mete contra. El que resiste a la autoridad resiste a. O ponga atención. Moisés sabía la verdad de la autoridad. Juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Oiga, ponga atención. Este es uno de los 5 pecados del pueblo de Israel en el desierto: la murmuración. La murmuración casi siempre viene por un desacuerdo o por un mal gusto, o porque algo se hizo y no te gustó. Tenga cuidado con la murmuración, porque Moisés defiende a su siervo, al que estaba abajo de él, y les dice: bueno, muchachos, ustedes no saben que Aarón es un ungido. ¿Por qué se meten con él? No se están metiendo contra Aarón, se están metiendo contra Dios. Aquí Moisés les aclara. Versículo número 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también enseñorees de nosotros impresionantemente? Aquí todos se rebelaron y se empezaron a quejar de la autoridad de Moisés. Prometiste que ibas a hacer esto, pero no lo hiciste, y empezaron a murmurar. Y ahora quieres que nos muramos, y empezaron a levantar contra Moisés, su autoridad. Nos prometiste ir a la tierra prometida y aquí estamos muriéndonos del hambre, y empiezan a criticar a la autoridad. Y mire qué pasó. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aun el asno que he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito pónganse mañana delante de Jehová, tú y ellos. Y Aarón puso la autoridad, que estaban rebelándose contra Aarón. Mire: tome cada uno el incensario, pongan incienso en ellos y acercados delante de Jehová, cada uno con un incensario, 250 incensarios. Tú también, Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y se pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Aarón y Moisés. Ponga atención. Dios instruyó a Moisés a que llamara a los que se habían revelado, 250 sacerdotes, y le dice a Aarón: no tengan miedo, párate ahí porque tú eres un ungido. Dios va a hacer algo. Hasta yo voy a estar ahí, dijo Moisés, y se pararon delante del tabernáculo donde la presencia de Dios estaba. Y mira lo que pasa, versículo. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció. ¿Qué apareció? Ponga atención, porque Dios es sabio en lo que nos está enseñando. Apareció la gloria de Dios. ¿Sabe qué es lo más triste? Que Coré influenció sobre la gente que no ejercía liderazgo y les empezaron a decir cosas de líder.
Y ahí va todo el pueblo, 3 millones, a donde va Vicente. Y se paran todos delante del... Vamos a ver si es cierto, a ver quién es líder, ¿verdad? Todos bien, chutes decimos en Guatemala, ¿verdad? Ni sabían por qué estaban ahí y mire lo que pasa, versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿a quién habló Jehová? ¿Por qué no le habló a Coré? Porque Coré no tenía la posición ni la autoridad de liderazgo en ese momento. Ponga atención. Apártense de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Aquí Dios se enojó y le dice a Aarón, a Moisés, mucha, quítense. Voy a hacer que descienda fuego y los voy a pulverizar, los voy a consumir al pueblo y a los 250 que se rebelaron contra mí, porque no se rebelaron contra Aarón ni contra Moisés, sino contra lo puesto por Dios. Y el que se rebela contra lo que Dios puso, contra Dios se rebela. Y acarrea, dice Romanos, condenación. Siga leyendo. 20, ¿qué? Y ellos se postraron sobre sus rostros, dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de toda carne. No, es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué te vas a enojar contra toda la congregación? Mire, Moisés, qué corazón. La gente tirándole piedras, malas vibras, dicen en México, tirándole mala onda, decimos en Guatemala. Y todavía Moisés se postra a interceder por el pueblo. El Señor dice, volale la cabeza a Coré, pero la gente, ¿qué culpa tiene? Ellos andan siguiendo a Vicente. ¿Alguien está conmigo? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo en el 24, habla a la congregación y diles que se quiten alrededor de la tienda de Coré y de Datán y de Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel y fueron en pos de él y habló a la congregación diciendo, apártense de todas las tiendas de estos hombres impíos. Digan conmigo, impíos. Impío es impiedad. Impiedad es alguien que no respeta. Impío es alguien que no reconoce la autoridad. Es el mismo espíritu del anticristo. Es el mismo espíritu de rebeldía. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Rebelándose en contra de la autoridad. ¿Y cómo les llama Moisés? Impíos. Si eran siervos. ¿Cómo usted va a llamar impío a un siervo? No, es que era el espíritu que estaba sobre ellos. El espíritu de rebeldía en contra de la autoridad. Si eran sus siervos, si él sabía que eran impíos, ¿por qué los ponía a servir? Siga leyendo. 20, ¿qué? Y él habló a la congregación, le dijo en el 27, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram alrededor, y Datán, Abiram salieron y se pusieron a las puertas de las tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado. Diga conmigo, enviar. Uno no se puede enviar solo. Aquí Moisés dice, van a conocer el testimonio de que yo soy un enviado de Dios. Y dice, que Dios me ha enviado para que hiciera las cosas que hago y que no las hice de mi propia voluntad. Diga conmigo, sumisión. Así como mueren todos los hombres en el 29, morirán estos. O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Jehová, aquí le dice Moisés, si estos no se mueren, eso quiere decir que yo me envié solo. 30. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abre su boca y los tragare con todas sus cosas, ¿con qué? Y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres enojaron a Jehová. Ponga atención. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, ¿quién? Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos. Lea. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ponga atención. Esto es una sombra de lo venidero. Ahora no se va a abrir la tierra. Ponga atención. Pero todo lo que sea familia, casas y cosas van a pagar el precio. Hijos, ponga atención. Cuando uno se revela a la autoridad, ponga atención. Yo no estoy hablando en favor de mí. Escuche. Versículo. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y se murieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían que no nos trague también a nosotros la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios y en medio del incienso y derramaré más allá fuego porque son santificados. Mire lo que el Señor, es que el Señor es bien celoso aún con sus instrumentos. Dijo, estos hombres los consumí con fuego, pero ahí quedaron los incensarios y esos son útiles, dijo el Señor. Los voy a purificar y los voy a poner por señal. Versículo.
Los incensarios de estos pecaron contra sus almas y harán que con ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que con que quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según lo que dijo Jehová por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué pasó? Es que hay gente que no agarra la onda ni... Primero salieron corriendo, me va a tragar la tierra. Al otro día vieron que la tierra se cerró y regresaron. Y Moisés y Aarón, ustedes tuvieron la culpa de que nuestros tíos, primos, sobrinos, abuelos, hermanos, se los tragara la tierra. Y mire qué pasa. Versículo 42. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra las autoridades, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube había cubierto y aparecido la gloria de Jehová. Es que cuando la gloria del Señor aparece, aparece también la justicia. Ve 45. Y Jehová habló a Moisés diciendo en el 45, apártense de en medio de esta congregación y los voy a consumir en un momento. Y ellos se postraron sobre una vez más. Dios le dijo a Moisés que iba a consumir a la congregación porque se habían rebelado otra vez. En el 46 Jehová dice a Moisés, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego en el altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor del Señor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés le dijo y corrió en medio de la congregación y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Ponga atención, Dios descendió y descendió la gloria y sopló Dios. Y el soplo de Dios empezó a matar a la gente. Se empezaron a morir. Entonces Moisés le dice a Aarón, porque Aarón era servidor, échale incienso y fuego y corre, porque la adoración tiene el poder de la intercesión de frenar la mortandad. Y viene Aarón y agarra el incensario así echando humo y se mete entre toda la gente. Y mientras se mete entre la gente empieza a dejarse de morir. Por el incensario, por la adoración y por la intercesión de un siervo. Solamente se murieron 17,000. Pero quedaban más de 2,800,000. Pero oiga, lo que le estoy diciendo es esto: con Dios no se juega. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Nosotros, no lo estoy diciendo por mí, yo le estoy enseñando porque un día Dios lo va a mover y espero que sea su propósito. Pero tal vez un día usted decida, esta iglesia no me gusta, me voy a ir. Tenga cuidado donde llegue. No critique al siervo ni a la sierva, a nadie. Usted no sabe si el hombre feo, gordo, pelón, guapo, como quiera, es el que Dios puso. ¿Qué autoridad tenemos nosotros para criticar al tartamudo? Usted va a encontrar un defecto en ese siervo que cuando llegue, y tal vez sea tartamudo, pero esto le va a servir a usted y a sus hijos. ¿Para qué? Para tener cuidado con lo que hablan y con lo que murmuran. Dios es justo. Si Dios dijo aquí, vivimos bajo la gracia. Estoy completamente de acuerdo a eso. Y tenemos un abogado que cada vez que la regamos, intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Pero hay un versículo bien poderoso, no se lo voy a decir. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos cuidado lo que hablamos. Cuidado a quien oyes también. Porque las pequeñas zorras destruyen el viñero. No son las zorras es que las zorras no sirven, ¿verdad? No son los que están sirviendo. Son casi siempre los que menos hacen son los que más gritan. Como aquel chiste, ¿verdad? Pasaron las ovejitas y les cortaron la lana y no decían nada. Jesús dice que fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca, enmudeció, dice la Biblia. Pero en ese chiste dice también que llevaron un puerquito y le quitaron 3 pelitos y era una gritadera. Y casi siempre la gente que se rebela en contra de la autoridad es la que menos hace. Si alguien está haciendo algo, déjalo. Ora por él, dale gracias a Dios. Tal vez no lo está haciendo de la forma que tú crees, pero es el que Dios puso. ¿Sabe qué hizo aquí Dios? Agarró el propósito de los levitas, que era el incensario, y lo destruyó, pero lo siguió usando. Ponga atención, porque posiblemente nosotros dejamos las cosas de Dios tiradas y Dios viene y nos aparta. Y por misericordia estamos ahí, pero agarra tu instrumento o tu talento o tu llamado
y lo usa para otra cosa. ¿Sabe para qué usó Dios los incensarios? Para seña de los que se habían rebelado en contra de Dios, de Aarón y de Moisés. Terminemos de leer, esto es muy poderoso. 48. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron, yo dije 17, va. 14,700, sin contar los que se consumió el fuego, 250, contando a Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Versículo 17, capítulo, quiero decir, sigamos leyendo, está muy poderosa la Biblia. ¿Cuánto les gusta la palabra de Dios? Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás su nombre en cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia, sus padres, tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra ustedes, dice. Hablando de su autoridad, ¿verdad? Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos y dijeron varas. Y dieron varas cada príncipe, cada casa a sus padres vara, y total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés las varas y delante de Jehová todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno una vara. Y Jehová le dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos. Diga conmigo vara. Diga conmigo hijos. Diga rebelde. Y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Con esto termino. Alguien diga gloria a Dios. Termino. No sé si la serie, pero escuche. Dios le dio una enseñanza bien grande a Moisés y lo hizo tipológicamente. Todos los reyes usan cetros. ¿Cuántos han visto eso? Mire, el Papa usa una varita así. ¿Ha visto la Papa con una gran cosa así? ¿Una vara? Ok, eso representa autoridad. Ponga atención. Él no usa esa vara por usarla. Eso tiene una representación espiritual. En el arca del pacto, lo único que está en el arca del pacto cuando la encuentran, si la encuentran, es los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. La vara representa autoridad. Ya conmigo, autoridad. ¿Usted vio que Moisés llegó delante del faraón con autoridad, con una vara? Ok, ponga atención. Y Dios le dice, tráeme 12 varas, porque eran 12 tribus. Tráeme 12 representantes de autoridad de cada tribu, y yo lo voy a poner en el lugar de reunión. Y Dios hizo un acto profético, la vara de a los hijos rebeldes. ¿De qué está hablando Dios acá? Dios a cada padre de familia le ha dado una vara que se llama autoridad. Diga conmigo, autoridad. La autoridad no es para hacer lo que nuestros hijos dicen, sino lo que es correcto para nosotros, les guste a ellos o no. La Biblia dice que la maldad está ligada al corazón del muchacho. Y que la vara de la autoridad lo va a alejar de él. Ponga atención, porque la vara representa autoridad. Cuando uno le corrige a sus hijos, porque esto es bíblico, el que no le gusta esto resiste la autoridad, dice la Biblia. Esto es bíblico. Cuando uno corrige a sus hijos, uno les está enseñando a ellos que el que manda y el que tiene la autoridad es uno como padre. Usted como padre nunca deja de tener autoridad sobre sus hijos, aunque ellos sean adultos y se casen. El sistema del anticristo, que está aquí en Estados Unidos, dice que los hijos a los 18 años ya son libres. Libres para hacerse pedazos en su vida, porque nadie puede vivir sin cabeza, sin autoridad. Así que cuando mi hijo tenga bigote, yo voy a seguir siendo su papá y voy a seguir siendo su autoridad. Ahora, esto no tiene nada que ver con su familia. Yo no le voy a llegar a decir a él a su casa qué hacer, pero él me debe honra hasta que se muera él o hasta que me muera yo. Aún yo muerto, él me debe honra a mí. Entonces Dios dice acá, es la vara representa autoridad. Dentro de las cosas de Dios, usted y yo estamos supuestos a ser autoridad, porque nuestro propósito y nuestro llamado ya viene contenida la autoridad en él. ¿Cuántos están conmigo? Pero tu vara, tu autoridad nunca va a ser eficiente si no está en el orden de Dios.
dentro del matrimonio, dentro de la iglesia. Aún en la iglesia dice que el que no ejerce bien su autoridad o el que no tiene a sus hijos en sujeción en su casa, imposible para que ejerza autoridad y gobierno dentro de la iglesia. Con esto termino. Tenga cuidado como hijo de Dios, lo que ve, lo que oye y más lo que habla. Hay un versículo que habla acerca de la murmuración, pero más en el lado inclinado del chisme. Oigan esto. Tenga cuidado quién se va a meter a su casa, porque sin querer queriendo van a parar hablando de alguien, sin querer queriendo. Tal vez le llegaron a ofrecer algo a usted y ese fue la arma que el enemigo usó para meterse en la vida de otro. Sea siervo usted o no, usted es un hijo de Dios. Y lo mismo que es para mí como siervo, es para usted como hijo. En cuanto a justicia, ¿está conmigo? Cuidemos nuestra boca de qué es lo que hablamos o de quién hablamos. Tony no es el ungido, pero es un hijo de Dios. Vladi no es el ungido, pero es un hijo de Dios. ¿Alguien está conmigo? Y la iglesia tiene que aprender a respetar las autoridades. Romanos no dice sométanse a los pastores, dice sométanse a todos, dice. A toda autoridad. Y el que resiste la autoridad, resiste a Dios. Con eso terminó. Ahora sí, póngase de pie. ¿Alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor? ¿Alguien tiene hambre? Ah, gloria a Dios. Somos humanos, ¿verdad? Pero ahorita ejerce dominio el espíritu, no la carne. Voy a hablar con esto. Si usted en algún momento ha hablado, ha juzgado, ha criticado, ha murmurado la autoridad de su casa, de su iglesia, en este momento tome una actitud de arrepentimiento delante de Dios, no delante del que está a la par suya, ni delante del pastor, ni delante de nadie, nada más delante de Dios, y empiece a arrepentirse de corazón en el nombre de Jesús. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque ahora usted ya lo sabe y usted va a ser juzgado por lo que sabe, no por lo que no sabía. Ahora ya usted recibió la verdad de la autoridad. Entonces hay un argumento legal del enemigo para que usted, si no obedece a la verdad, esa misma verdad lo va a juzgar. Cierre sus ojos y empiece a darle gracias a Dios por la verdad y empiece a arrepentirse y a pedir perdón lo que usted pensaba y la libertad que usted había tomado en algún momento de criticar la autoridad o su autoridad. El esposo que tienes es el que Dios te dio. Te guste o no te guste, es la cabeza, la autoridad que Dios puso sobre tu casa. Tu nivel de sumisión es de acuerdo al nivel de la sumisión de Él hacia Cristo. Iglesia, empiece a darle gracias a Dios por sus autoridades, comenzando por la casa, comenzando por los esposos. Vamos todos dándole gracias a Dios por los esposos y a la vez también diciendo: Señor, perdóname si yo no me he sometido a mi esposo, a mi autoridad. Padre, es el que tú pusiste, Padre, perdóname si yo he juzgado, he decretado en contra de él. Padre, si yo me he creído cansada, yo no sé. Empiecen a orar, vamos hermanas, vamos con humildad. Esto va a causar un cambio en tu vida, esto es para siempre. Esto no es cada 15 días, es para siempre. Aquí estás reconociendo tú que la verdad te va a hacer libre. Conoceréis la verdad y esa verdad te va a llevar a un nivel mayor de entendimiento. Tal vez has visto como poca cosa al hombre que Dios ha puesto en tu casa, pero déjame decirte que por la cabeza de él baja la bendición. Así que empieza a decirle: Señor, perdóname. Señor, perdóname por esa cabeza, Señor, que tú me diste y que yo no he sabido someterme ni honrarla. Vamos.